Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo. La llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Lunes 21 de enero del 2019. Alcaldes de Morena acuerdan no pagar impuesto por basura. La CENTE amplía su plantón en el centro histórico. Hasta mañana pagaría Gobierno del Estado al magisterio. Denuncian aviadores en telebachillerato. ¿Qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted este lunes, inicio de semana laboral. Y bueno, pues déjeme decirle que los alcaldes de Morena en el estado de Michoacán, bueno, acordaron no pagar el impuesto a la basura. La información es de Carla Ayala. Los presidentes municipales de Morelia en el estado de Michoacán han acordado en no pagar el impuesto de la basura porque el decreto que autorizó el Congreso local es inconstitucional, puesto que en el artículo 15 manifiesta que los municipios son los responsables del manejo de los residuos y nada tiene que ver con el Estado, dijo el presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco. En la entrevista, el presidente municipal de Morelia informó que los ediles se reunieron en Zamora, donde determinaron no pagar el impuesto de la basura. También fijaron hacer un llamado a los demás alcaldes de Michoacán a sumarse y finalmente trabajar en una controversia constitucional para echar abajo el decreto. Al respecto, el municipio señaló que en dicha reunión estuvieron 21 presidentes municipales de Morena, de 25 en total que representan en Michoacán. Sin embargo, esperan los alcaldes que la reacción de molestia sea en general de los 113 municipios, ya que el agravio es directamente a todos los ayuntamientos de la entidad. En Morelia, en caso de que el Estado gane los juicios de amparo de invalidez, Morón Orozco explicó que le costaría al ayuntamiento 25 millones de pesos adicionales, ya que actualmente la empresa privada que almacena los residuos sólidos en el relleno sanitario cobra 100 pesos por cada tonelada que se genera en Morelia. Carla Ayala, Respuesta. Bueno, pero Gobierno del Estado que dice que es una irresponsabilidad y que están mal informados. La información con Carla Ayala. El secretario de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial, CEMACTEC, del estado de Michoacán, Ricardo Luna García, aseguró que el impuesto a la basura no afectará a los municipios, luego de que los presidentes de Morena se manifestaran en contra del gravamen ambiental ante la supuesta inconstitucionalidad del mismo. En entrevista para Respuesta Radio, el funcionario estatal descalificó la postura tomada por los alcaldes de Morena, y en especial por el de Morelia, ya que no está sustentado con información real, por lo cual sostuvo que está mal informando a la sociedad civil. Al respecto, explicó que la disposición final impacta únicamente a las empresas privadas que ofrecen el servicio de relleno sanitario y no del ayuntamiento, como tampoco le pegará a las finanzas de los recolectores. En Michoacán son alrededor de 7 municipios los que cuentan con relleno sanitario, el resto tiran a cielo abierto, de ahí que estarán sujetos a pagar el impuesto, debido al impacto ambiental que genera, como también el riesgo de salud que representa, eso con el aumento de migración de animales roedores, pájaros y cucarachas que se desplazan del relleno a la ciudad. Carla Ayala, Respuesta. Pasemos al comentario de nuestro director general, Jaime López Martínez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo afectuoso aquí desde Morelia Capital en este lunes. Aprovecho, por supuesto, para desearles una exitosa y venturosa y fructífera semana, que inicia hoy laboralmente hablando.
Pues no nos recuperamos ni lo haremos en mucho tiempo, por supuesto, de la verdadera tragedia que sucedió en el estado de Hidalgo el fin de semana, concretamente el viernes por la tarde ya, en una comunidad llamada Tlahualilpan, allá en el estado de Hidalgo. Ya conocemos, hemos visto, por supuesto, ya las escenas dantescas, terribles de lo que sucedió en esta comunidad rural, allá en el municipio de Hidalgo, donde, bueno, más de 300 gentes que estaban robando la gasolina en un ducto, hay que decirlo como son las cosas, pues se vieron afectadas por la explosión justamente de ese ducto de Pemex. Y bueno, pues el reporte hasta este momento son 89 personas fallecidas, más de 50 heridas, muchas de ellas de gravedad, por lo cual, pues lamentablemente y con toda seguridad la cifra de personas muertas se incrementará en las próximas horas. Y bueno, pues aquí, por supuesto, este tipo de eventos, pues debieran servirnos para tratar de escudriñarlos respecto a sus orígenes, causas, responsabilidades y, por supuesto, en la medida de lo posible, pues que no se volvieran a repetir. Lamentablemente estamos en México, un país donde no pasa nada. Y pues hoy es un escándalo porque a todos nos mueve de alguna manera, puedes ver este tipo de imágenes. Pero yo le aseguro a usted que en una semana o dos ya ni quien se acuerde, y en la siguiente seguirá sucediendo este mismo tipo de episodios y volverán a suceder tragedias así, porque repito, aquí en este país no pasa absolutamente nada. ¿Quién o dónde están los responsables? Pues me parece que es una multiplicidad de factores los que habría que considerar en este tipo de eventos para entender o tratar de ubicar, si es que es posible, un grado de responsabilidad. ¿Responsabilidad de quién? ¿De los gobiernos anteriores al de López Obrador? Seguramente sí, porque han propiciado la corrupción y los contubernios de mucha gente en Pemex con gente que se dedica ya de manera organizada, como auténtico crimen organizado, a ordeñar los ductos de Pemex. Del gobierno actual, pues también, evidentemente, hay una impericia terrible de la gente de Pemex, gente que no, bueno, el director es un ingeniero agrónomo, no sabe nada de nada de cuestiones técnicas de Pemex, y se vio, hay una irresponsabilidad. El mismo viernes, después de 3 horas de que se supo que estaba sucediendo esta situación, nadie cerró los ductos. O sea, también hay un grado de responsabilidad ahí. Responsabilidad de los militares, por ejemplo, bueno, pues habría que considerarlo. Los militares reportaron, llegaron al lugar antes de que sucediera la tragedia, intentaron allí convencer a la gente pues de que era peligroso lo que estaban haciendo. Olvidemos de que era ilegal, de que era peligroso. La gente se pone muy, muy violenta con los militares en ese sentido, y bueno, estos últimos deciden hacerse a un lado. ¿Responsabilidad de los propios pobladores de este lugar? Pues claro que sí. O sea, no estaban haciendo ninguna gracia, estaban robando gasolina, estaban cometiendo un ilícito. No quiero caer en el juego perverso de redes sociales de que se lo merecían, no, por supuesto que no, pero de que con su acción irresponsable buscaban, generar una acción obvia, consecuencia lógica de lo que estaban haciendo, por supuesto que también. El presidente López Obrador dice que era gente que con ingenuidad o con inocencia estaba en ese lugar. Esa es una falacia del presidente. Una persona inocente es un niño de 2 años, un niño de 3 años que está allí, no sabe qué es lo que va a pasar, no tiene la menor idea ni siquiera a qué va. Un adulto, un joven, claro que no actúa con inocencia ni con ingenuidad. Sabe que es un robo lo que está cometiendo, y sabe además que está poniendo en riesgo su vida y la de todos los demás en ese evento. Así asumen ese riesgo. Bueno, entonces no podemos llamarle gente que con ingenuidad y con inocencia estaba en ese lugar. Esa es una demagogia de López Obrador. Entonces, hay una multiplicidad pues de factores para entender la responsabilidad. Me parece que es la suma de todo este tipo de situaciones y de elementos lo que nos lleva a esta tragedia. Y lo peor, repito, es que con toda seguridad no va a pasar nada. No va a haber responsables de nada. Se nos olvida, al rato ya en la mañana estamos hablando de otros temas, y bueno, pues ahí quedó la tragedia y el dolor para cientos de familias en este lugar de Hidalgo. Pero repito, en México no pasa nada, no va a pasar absolutamente nada aquí tampoco, y en un momento después, con toda seguridad, vuelven a suceder este tipo de
desgracias porque no se corrigen las fallas que las ocasionaron. Y si no, al tiempo. Es cuanto. Buen lunes, buena semana. En temas educativos, déjeme decirle que la CENTE amplía su plantón frente a Palacio de Gobierno. La información es de Tere de la Torre. No nos vamos a levantar de aquí, es la consigna de los centistas hasta que haya una respuesta total de gobierno estatal sobre pagos atrasados. Y es que son 32,000 familias las afectadas por el no pago y el incumplimiento de gobierno del Estado, sobre todo en el retraso de la cobertura de la primera quincena de enero, que no les ha llegado a los trabajadores de la educación de adscripción estatal adheridos a la CENTE, advirtió Saturnino Pineda, integrante de la dirigencia estatal centista, quien atribuyó que los recursos que ahora anuncia el secretario de Educación para pagarles supuestamente este martes fueron logrados por gestiones de su líder gremial Víctor Manuel Zavala Hurtado en la Federación. Por ello exige que ya que está el recurso en la Secretaría de Finanzas, lo distribuya para que puedan salir los cheques de esta quincena que aún no les ha sido pagada. En el inicio de la segunda semana del plantón que mantienen por tiempo indefinido en el centro histórico, mismo que este lunes se extendió aún más, con el arribo de nuevos profesores que instalaron más casas de campaña ya en dirección hacia la Plaza Melchor Ocampo. Pineda enfatizó que el ánimo es de descontento de todo el profesorado y trabajadores del sector en el estado. Pineda confirmó que la consigna entonces es quedarse ahí hasta que el gobierno michoacano responda con el cumplimiento de todos los pagos que les adeuda. Teresa de la Torre, respuesta. Por su parte, gobierno del estado, anunció la semana pasada que había logrado 300 millones de pesos extraordinarios para pagar a maestros. Sin embargo, será hasta mañana o pasado que se les pueda pagar. La información con Yasmín Ferreira. Será hasta este martes que los maestros estatales puedan cobrar la primera quincena de enero. El secretario de Finanzas y Administración del Estado, Carlos Maldonado Mendoza, confirmó que el gobierno estatal logró recursos económicos extraordinarios por 300 millones de pesos para el pago a salarios de los maestros michoacanos. Sin embargo, fue el viernes pasado cuando se conoció de la autorización de dichos recursos. Para esto se podrán disponer hasta los trámites que se hagan ante el gobierno federal para poderlos depositarlos a Michoacán. De esta manera, y una vez el trámite que se autorice, será en un lapso de a más tardar 48 horas, de tal manera que la quincena adeudada se pagará este martes. Hay que señalar que el adeudo es con alrededor de 30,000 maestros, que fue la nómina entregada a la Federación para que se hiciera cargo desde finales de noviembre pasado ante la incapacidad financiera de la entidad. Hasta ahora no se ha definido el esquema bajo el que trabajará el nuevo gobierno de la República con el Estado en materia educativa, aunque se ha insistido en que tiene la disposición y se brindará el apoyo. Yasmín Ferreira, respuesta. Por otro lado, también denuncian que hay 100 aviadores en telebachillerato. La información con Jessica Aguirre. Integrantes del Sindicato de Profesionistas del Telebachillerato Michoacán exigen al gobierno estatal que continúe con la revisión contractual, ya que acusan que dentro de la institución existen al menos 100 aviadores. En rueda de prensa, Armando Rejón Solorio, secretario del sindicato, acompañado de varios de sus integrantes, señalaron que están a favor de la revisión de contratos, ya que creen que algunos se dieron de manera irregular, a la par de que tienen conocimiento de que hay trabajadores que cobran en la nómina y que no realizan alguna actividad. Esto incluye algunos exdirectores de la institución, siendo cerca de 100 los casos de estos posibles aviadores. Así también exigen que se haga una auditoría al telebachillerato, ya que se tienen adeudos de 60 millones de pesos correspondientes a la falta de pago que no ha realizado el Estado a las prestaciones sociales como el IMSS, ISSSTE e Infonavit. Esto a consecuencia de que se paga a personal que fue contratado de manera irregular y no alcanza el recurso para pagar las prestaciones y el subsistema sigue endeudándose. De igual manera puntualizó que se debe hacer una revisión de expedientes e ingresos, ya que es deficiente el presupuesto con el que se cuenta, además de que falta infraestructura, material didáctico y demás. Jessica Aguirre, respuesta.
Bueno, y siguiendo con temas educativos, pero ahora de la Universidad Michoacana, bueno, dice el nuevo rector que las acusaciones de irregularidades cometidas por Medardo Serna serán investigadas. La información con Tere de la Torre. De haber observaciones sobre el uso de recursos en la Universidad Michoacana con respecto a la administración anterior, el nuevo rectorado que encabeza Raúl Cárdenas Navarro adelantó que serán atendidas y revisadas estas puntualmente. El jefe nicolaita refirió al respecto escuetamente que en ese sentido se van a manejar de manera institucional a pregunta de los reporteros y dejó entrever que no hay nada que revisar sobre el desempeño de quienes le antecedieron por lo pronto. Además de que la Universidad Michoacana está siendo, como ente público, sometida a auditorías de manera permanente, sobre todo de parte de la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado. Cárdenas Navarro dijo también, en referencia a otro asunto que tiene que ver además con el déficit financiero de la Casa de Hidalgo, también que será modificado de nueva cuenta el organigrama de la institución nicolaita, a pesar de que hace poco más de 2 años se aprobó su adecuación por el Consejo Universitario, habiendo procedido a aplicarlo en el anterior rectorado. Y es que esta aprobación contiene el apartado de que cuando hubiese cambio de administración nicolaita se le conceden 6 meses para hacer las modificaciones necesarias que sean consideradas para llevar a cabo, por lo que anunció que será presentada una propuesta nueva para hacerlo más económico y eficiente y compactar ese organigrama. La próxima propuesta, cuando esté lista, será presentada ante Consejo Universitario, que es quien debe autorizarlo, dijo Cárdenas Navarro. Teresa de la Torre, respuesta. En otros temas, se exige el PRD al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que deje de pretextar corrupción en todos los males que aquejan al país. Alejandra Martínez con la información. El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Antonio Soto Sánchez, exigió al gobierno federal deje de excusar todos los males de México en la corrupción o, de lo contrario, presente a los responsables de los desfalcos millonarios, para que permita que el pueblo entienda las estrategias hasta ahora emprendidas y que han ocasionado múltiples problemáticas sociales y económicas. En su tradicional rueda de prensa semanal, el líder del Sol Azteca en el estado reiteró que la táctica del jefe del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, en el combate al robo de hidrocarburos no ha dejado ningún solo detenido de los autores intelectuales. Por el contrario, los daños económicos contra la sociedad han ido en aumento. Aseguró que el pueblo mexicano se mantiene a la espera de resultados reales y concretos que permitan avalar la estrategia contra el huachicoleo en la nación. De igual forma, Soto Sánchez lamentó la tragedia sucedida en Hidalgo, que ha dejado hasta este momento un total de 89 fallecidos y más de 50 heridos, y añadió que la actuación del ejército mexicano dejó en evidencia que no es un cuerpo preparado para salvaguardar a la población en general. El líder de la tribu perredista en el estado hizo votos para que se deslinden responsabilidades sobre lo sucedido en Hidalgo, así como el restablecimiento de combustible en las entidades de la República que han sido afectadas, en aras de evitar un mayor número de pérdidas económicas. Y Morelia en riesgo por no contar con estaciones de bombero. Carla Ayala con la información. Morelia está en riesgo por no contar con estaciones de bomberos. Por eso el presidente municipal Raúl Morón Orozco abrirá en su administración 4 estaciones adicionales a la que hay en el Estadio Morelos. En entrevista, el presidente municipal de Morelia comentó que la pasada administración había molestia de los ciudadanos porque cuando llegaban los bomberos al lugar de los incendios, estos ya estaban sofocados. Según el alcalde, en ese gobierno no ha sucedido este tipo de eventualidades, pero está latente el riesgo porque en Morelia solamente hay una estación de bomberos, por lo que hay puntos donde las unidades tienen que atravesar la ciudad de lado a lado. Ante esta inconformidad, el Ayuntamiento de Morelia abrirá la estación de los Senadores, misma que fue cerrada ante el riesgo eminente de que la estructura colapsara, ya que por ahí pasa una falla y porque se encontraron termitas.
Lo anterior lo comentó el edil cuando echó a andar el camión de bomberos que donó la ciudad de Yakima, Washington, Estados Unidos, el cual llegó a Morelia después de estar atorado en la aduana. El camión es una unidad modelo 1991, la cual vendrá a mitigar las carencias que tiene el Cuerpo de Bomberos de Morelia. Carla Ayala, respuesta. Bueno, y debido al desabasto de gasolina que hemos padecido, bueno, pues déjeme decirle que disminuye el patrullaje del municipio. La información es de Jessica Aguirre. La comisionada de Seguridad en Morelia, Yulisa Suárez Bucio, señaló que al menos el 30% de las patrullas municipales han visto afectadas sus labores a causa del desabasto de combustible. En rueda de prensa indicó que ante la contingencia del desabasto de gasolina que ha aquejado a Morelia, también se han visto mermadas las labores de patrullajes que realiza la instancia a su cargo, por lo que se ha decidido desde el gobierno municipal el dotar del combustible que llega al Ayuntamiento de Morelia a las unidades operativas. Asimismo, destacó que están aplicando más trabajo pie-tierra como una de las estrategias implementadas que se suman a la de utilizar agentes en bicicletas, en donde son cerca de 130 elementos los que realizan rondines por las diversas colonias de Morelia, además de que están parando las unidades de patrullas en puntos y horarios estratégicos para que al menos con las luces puedan disuadir a la incidencia delictiva. De igual forma, puntualizó la comisionada de seguridad que suspendieron de manera temporal el programa de alcoholímetro durante las semanas pasadas, ya que había poca afluencia vehicular, por lo que se suspendió al no tener caso el gastar el poco combustible en esos operativos, pero está por retomarse al ya existir más flujo de vehículos. Jessica Aguirre, respuesta. Bueno, y hablando de policías, déjeme decirle que el ayuntamiento moreliano abrió la convocatoria para la policía turística. Jessica Aguirre con el detalle. Se abrió la convocatoria para integrar a la Policía Turística de Morelia, en donde serán 20 policías en funciones que integren la unidad, aseveró Yulisa Suárez Bucio, comisionada de seguridad. En rueda de prensa indicó que entre los requisitos que deben tener quienes deseen integrarse a la policía turística es que deben ser agentes de la Policía Morelia, conocer las técnicas y conocimientos básicos de un policía en funciones, además deben tener determinado manejo del idioma inglés, conocimiento básico de cuestiones históricas y manejo del municipio, y que tengan principalmente el interés por el tema turístico. En ese sentido, puntualizó que en una primera etapa se realizarán entrevistas que estarán a cargo de un integrante de la Policía Morelia, alguien de turismo municipal y un representante del sector empresarial, quienes se encargarán de elegir a los 20 mejores perfiles, quienes tendrán un comandante como en todos los demás grupos de unidades municipales, por lo que los agentes policiales podrán orientar y asesorar al turista, ya que deben tener conocimiento de los servicios turísticos, así como el tener conocimiento del marco jurídico para asesorar al turista en caso de ser víctima de algún delito, además de hacerle saber sus derechos y a dónde acudir en caso de presentar alguna denuncia o queja. Inicialmente esta unidad estará operando en el centro de la capital del estado y tendrá todas las atribuciones de intervenir en detenciones siempre y cuando se respeten los derechos de los turistas. Jessica Aguirre, respuesta. Le agradezco el favor de su atención a este informativo preparado por el equipo de Respuesta. Lo esperamos mañana en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces. Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo. La llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado.